Sergio en la Noche es presentado por San Ignacio University. Vive tu sueño. Gracias a los amigos de Muebles Caligaris. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cuántas veces no se han sentido deprimidos, como sin esperanza? Hoy estaré conversando con Julio Bebione, quien nos dará herramientas para superar estos problemas. Aquí, en Sergio en la Noche. Amigas, amigos, hoy en Sergio en la Noche, Julio Bebione, quien trabajó como periodista en su natal Argentina en el año 1997, decide emigrar a Estados Unidos y comenzó a vivir el proceso regular de un inmigrante, lo que le hizo conocer de primera mano muchas de las experiencias de su público. Se ha dedicado a la investigación de nuevos métodos y prácticas espirituales. Hoy cuenta con 11 libros de su autoría. Julio Bebione, a través de la psicología espiritual, la meditación, ejercicios prácticos y también de respiración consciente, guía a las personas para que identifiquen sus miedos y pensamientos limitantes. Y aquí con nosotros Julio Bebione. Bueno, hablar con Julio es hablar de tantas cosas, digo yo, positivas. Eso suele decirse cuando la persona tiene como 80 años como yo. ¿Ah? Hablar con Julio es hablar como de la vida completa. No, pero es verdad, Julio, es verdad, porque todo lo que tú inspiras, todo lo que tú dices o lo que comunicas, nos permite a nosotros de alguna forma levantarnos el ánimo. Y por eso me encanta conversar contigo. No te conozco personalmente y lo que conozco de ti es lo que veo a través de redes, a través de las cosas que publicas. Y de verdad que yo digo, bueno, esta persona tiene algo especial, tiene un don especial, un talento particular. Y te quiero preguntar, ¿cuál crees tú que es tu propósito en esta vida? El más claro que tengo que es comunicar, porque es el don que se me ha dado. Y dentro de mi forma de comunicar, el de simplificar las cosas. Por ejemplo, digo, si no tuviera la conciencia que tengo y quizás fuera más del mundo, me dedicaría a hacer recetas de cocinas prácticas. Vale. Porque tengo esta habilidad de simplificar. Entonces, o que si alguien dice no, porque entonces yo le digo, lo que quieres decir es esto, esto y esto. Aunque no cocines. Aunque no cocines en la vida real. Claro, aunque sea de otro tema. Pero desde muy pequeño tuve esta afinidad por los temas que hoy se conocen como espiritualidad, pero eran esos temas internos del ser humano de por qué nos pasa lo que nos pasa. Y fui muy curioso. Fue un poco anticipado porque mi hermana hacía psicopedagogía, entonces empecé a leer sus libros antes de yo llegar a la universidad y me nutrí mucho desde lo intelectual y vi que no había demasiadas respuestas. Había respuestas, pero las que yo andaba buscando se quedaban cortas. Y ahí me metí por un camino que fue un poco más entre religioso y místico y encontré otras respuestas hasta que me di cuenta que en realidad lo que había sentido como verdad en mí era lo que podía compartir. Y entonces empecé a ofrecer una mirada más simple acerca de estos temas de la vida que parecen a veces complejos, pero que tienen una gran simpleza, porque son parte de la vida. De hecho, la vida en sí, los procesos de la vida son muy simples. Ahí no hay gran esfuerzo, la vida se va moviendo. Entonces, cuando empezamos a mirar alrededor y vemos cómo se ve la vida y lo ponemos eso en función de nosotros, comprendemos mejor lo que nos pasa. Nos aliviamos más sabiendo que no es tan grave. Entonces, a eso me dedico, a dar un poquito de alivio,
tratando de que la gente comprenda más simple los procesos más complejos y hablando de esos temas que por ser invisibles a veces no tocamos, que son hoy en día llamados espiritualidad. Ahora, ¿has tenido que pasar por momentos duros para poder entender un poco la complejidad de la vida? No, imagino que la mayoría de las personas que hablan de estos temas han pasado por un proceso, ¿no? No, mi proceso más duro ha sido desde lo interno, una curiosidad insaciable, entonces esta ansiedad de querer saber y no tener recursos para conocer. Y después he pasado lo que todo el mundo pasa. Digo, a mí se me ha muerto gente, llegué a Estados Unidos, estuve ilegal, bajé camiones durante un año en la noche. Digo, he hecho cosas que el mundo hace. Pero no son malos recuerdos, al contrario. Es más, yo siento que cuando estás bien contigo, las circunstancias no te afectan tanto. Y por eso aspiro más que a que cambiemos el entorno, cambiemos de pareja o circunstancias, es que nos miremos más nosotros. Cuando una persona sabe quién es y se valora por quién es, a ver, puede ganar más dinero, menos dinero, puede tener alguien que te valore como pareja o no tanto, pero convives con eso. Cuando quieres cambiar por fuera todo es porque todavía andas peleándote contigo por dentro. Julio, ya que tocas el tema un poco de lo que fue tu proceso de migración, bueno, como el de muchos de nosotros, los latinos, ¿no? Hace 22 años a Estados Unidos, ¿no? Que fue era otro país. Bueno, como tú bien dices, pues no es sencillo, no es fácil el comienzo, pero muchas veces cuando vamos a otro país pensamos que dejamos los problemas atrás, pero a veces no es así, a veces nos llevamos los problemas a cuestas. Sí. ¿Qué recomendación le haces a esas personas que están viviendo ese proceso hoy? Bueno, primero que entiendan que el problema no es lo que ven. El problema lo vemos en algo, pero el problema está en nosotros. Y no es un problema en sí, pero es una dificultad. Claro, claro. Por ¿Qué ejemplo, te impide de pronto progresar? O claro, seguir, claro. o avanzar, Entonces eso va contigo y no es que el problema viene contigo como tal, porque realmente lo dejas y la razón que te estás yendo es por eso. Pero las dificultades que se presentan en la vida generalmente nacen de una forma que tenemos, de una actitud que tenemos hacia la vida. Entonces yo les invitaría primero a eso, ¿no? A mirarse primero y a ver qué es lo que yo estoy haciendo o qué es lo que yo pienso de lo que está pasando, que es donde puedo empezar a transformar, a cambiar. En el caso de la emigración, yo creo que hay como dos vertientes. Está el que emigra como emigré yo porque tenía ganas, y está el que emigra porque se siente empujado, obligado o porque no le queda otra opción. Huyendo, pues quizás. Sí, o porque no tiene suficientes recursos y no quisiera huir, pero no tiene otra posibilidad, ¿no? Buscando libertad, en el caso, por ejemplo, de los cubanos en su momento, bueno, todavía. O en el caso de Venezuela hoy día. O en el caso de Venezuela hoy día, sí, que ese es el más reciente que tenemos en nuestra historia, en esta parte del mundo. Es entender que eso requiere una responsabilidad. Y que si bien es una solución, tiene un igual de porcentaje, así como de solución, de dificultades. Entonces, pretender que la solución sea completa es imposible. No porque nos mudemos, vamos hacia algo mejor. Cuando nos mudamos, vamos hacia algo diferente, que tiene igual de cargas de dificultad, con otras dificultades. Quizás con aquellas no pudiste lidiar y con estas sí. Quizás en estas hay un ambiente donde se hace más fácil lidiar con las dificultades que tenías allá, porque allá, por ejemplo, las dificultades eran económicas y aquí no las tienes. Pero aquí la dificultad va a ser emocional porque aquí no tienes a quien abrazar. Es correcto. Entonces, saber que siempre estamos dando algo a cambio y que hay que ser valiente. ¿Y de qué depende de que ese resultado sea exitoso? ¿Depende de algo en particular? ¿Depende de uno mismo? En principio, de asumirlo. Cuando tú asumes, si tú no asumes que tienes 40 años y sigues pensando que tienes 20, tienes un grave problema. Claro. Si tú no asumes de que estás aquí y que ya no estás allá, tienes un grave problema. Porque si quieres seguir estando allá, mentalmente lo puedes hacer. Te conectas solo, o de hecho hoy en día con redes, te conectas solo con las cosas de allá y con personas de allá, pero estás aquí, entonces nunca va a funcionar. Entonces, aceptar que esa modificación o ese cambio ha ocurrido es fundamental. Si no se acepta eso, no vamos para ningún lado. ¿En qué puedes caer? Bueno, en muchas dificultades, en principio con el entorno. Las personas que te rodean tampoco pueden conectarse contigo. Tú no te puedes conectar con el entorno. Y eso lleva a una consecuencia emocional muy fuerte que puede caer en depresión. La depresión es como la desconexión de la vida. Literalmente una persona deprimida está desconectada de la vida. Entonces, si tu cuerpo está aquí, pero tu vida está allá,
tú vas a llevar en algún punto hacia un estado, vamos a llamarlo depresivo, aunque no sea una depresión diagnosticada. Entonces, si hubiera que sugerir qué hacer, yo le diría eso primero acepten con el dolor que eso implica. Y esto es algo que nos ha pasado muchas veces, porque quizás ahora hemos emigrado, pero quizás antes nos hemos divorciado. Entonces, tratar de estar con quien no quiere estar conmigo es un proceso migratorio igual, porque tú sigues queriendo algo que no tienes. Tú quieres estar con el tipo que ya no quiere estar contigo, entonces entras en depresión también. Entonces, estas cosas son procesos de vida que tenemos que aceptarlo. Ahora, Julio, ¿cómo uno se da cuenta de que entras en ese proceso de depresión o realmente uno no llega a captarlo? Porque muchas veces vives en esa circunstancia que estás comentando. O sea, Sí. tú llegas y dices, wow, ¿qué me pasa? Estoy deprimido. No, uno nunca se dice eso. No, uno no llega a darse cuenta que está deprimido porque, a ver, si la depresión llegara de un día para otro, te darías cuenta. Ajá. Pero como es algo que va gradualmente llegando, es como cuando uno va engordando. De pronto dice, pero ya aumenté 30 libras. Pero, Exacto. pero tienes que compararlo con otra foto para Exacto. darte cuenta, ¿no? O poner tu pantalón. Exacto. Entonces siempre tendríamos que estar más alertas emocionalmente. Yo sé que cuando emigramos, el primer impulso está puesto en conseguir dinero, porque es lo que más necesitamos. Y eso está bien, pero no descuidemos cuando estamos haciendo un gran cambio, sea un cambio migratorio o un cambio de pareja, de observarnos emocionalmente. Deberíamos tener como el cuidado todos los días, preguntarnos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estoy hoy? Y si no estoy bien, preguntarme, ¿qué necesito? Y la primera necesidad que va a aparecer generalmente va a ser material. Bueno, yo quisiera ya tener trabajo, pero de verdad, ¿qué necesito? Y quizás lo que necesitas es tener seguridad más que trabajo. El trabajo lo vas a tener. Entonces, ¿qué me daría seguridad en este momento? Y buscar entre los recursos que tengas. A veces lo que te va a hacer sentir seguro no es que te den el trabajo hoy porque hoy no lo vas a tener, pero es llamarle a un amigo para contarle lo que te pasa y te vas a sentir seguro. Es atender tanto el bolsillo como el corazón, de alguna manera, ¿no? No, y importante además el hecho de poder relacionarte. Tú eres una persona que habla mucho de relaciones. Sí. Y el poder relacionarte con otros, el poder expresarte, poder hablar. Muchas veces las personas se deprimen justamente porque, bueno, se quedan todos calladitos, ¿no? Mira, una de las cosas que más percibo de las personas que emigran es que les cuesta crear nuevos lazos, no porque les cueste en sí, sino porque todavía no terminan de despedirse de los otros. Vale. Entonces, a veces estamos en ciudades, bueno, estamos grabando esto en Miami. Miami es una ciudad de lazos raros, porque la gente no se conecta tanto, quizás porque no camina tanto. Entonces, es mucho más fácil, si estás dentro de tu casa, volver a conectarte con los que tienes en el teléfono, que son los de allá. Pero a la hora del abrazo no están, tú necesitas a alguien aquí. Entonces, yo creo que uno debería tomar la tarea de generar algún encuentro, algo, aunque sea ir a la farmacia. Y cuando vayas a la farmacia, habla con el señor que te va a cobrar. Pero hacer algo que a nivel humano te conecte con la otra persona. A nivel energético, eso es muy potente. Es como ir a la gasolinera a cargar gasolina. A veces la sonrisa de alguien en la calle llena un espacio de ansiedad que uno no sabía que lo tenía, ¿no? Entonces, el buscar el contacto con una persona real siempre nos va a devolver serenidad. Estamos conversando con Julio Bebione aquí en Sergio en la Noche. En breve vamos a seguir conversando con él porque yo quiero que, no sé, Julio, tú me tienes que dar así algún tipo de recomendación clave para combatir eso, combatir esa depresión y sobre todo para quienes nos ven, que estoy seguro que están esperando más de ti, ¿vale? Con gusto. Ya venimos. San Ignacio University te brinda el mejor programa de becas y con las mejores opciones de pago. Te invitamos a formar parte de nuestra organización y así descubrir de qué tamaño es tu mundo. En San Ignacio University contamos con varios programas como Associate, Bachelors y Masters, brindándote los más altos niveles académicos y profesionales en los Estados Unidos. San Ignacio University, vive tu sueño. Continuamos conversando con Julio Bebione. Bueno, Julio, yo no sé, te lo puse ahí clarito, fácil. Dame las claves para no caer en depresión. A ver, no hay tal cosa como claves en sí. Punto 1, 2, 3, 4. No, pero se puede Vamos buscar. a entender A primero, ver. si la depresión es la desconexión de la vida, lo que nos lleva a la depresión es irnos desconectando de la vida. Es un proceso, no es algo que nos llega.
Entonces deberíamos, a partir de hoy, no esperar que la depresión o que el momento llegue. La emoción nos avise. Exacto. Empecemos a trabajar antes. Si lo que nos lleva a la depresión es la desconexión con la vida, y la vida para cada uno es individualmente algo diferente, porque para mí, entonces es empezar a priorizarnos en nuestra vida. Por ejemplo, una persona que se ocupa más de otras personas que de sí mismo es una persona que puede caer en depresión, aun cuando se ocupa de muchos, porque no se ocupa de sí. Una persona que atiende solo su cuerpo, por ejemplo, o sus necesidades físicas, pero se olvida de sus emociones, puede caer en depresión. Entonces empecemos a incluirnos. Y puedo dar esta recomendación que es muy práctica y creo que nos puede llevar a una solución. Todos amamos a alguien especial. Todos tenemos en nuestro WhatsApp, de todas las personas hay una que le perdonamos todo, que si no nos contesta la dejamos pasar, que le creemos lo que nos dice, porque la amamos. Observemos cómo son las conversaciones con esas personas y tengamos ese mismo nivel de contacto con nosotros. Por ejemplo, en la mañana a esa persona le escribimos y le decimos, buen día, ¿cómo estás? ¿Nos hemos preguntado cómo estoy hoy? Si esa persona me cuenta algo que suena muy loco, pero como yo la quiero, yo voy a aceptar lo que me dice. Entonces, cuando yo me cuento algo que me parece muy loco, ¿soy compasivo conmigo o me ataco? Entonces, cuando yo puedo crear conmigo la misma relación que puedo tener con una persona que amo, te diría que ni siquiera no solamente la depresión, ningún tipo de enfermedad muy grave llega, porque la enfermedad siempre va a ser el síntoma de alguna desconexión conmigo. Ahora, de allí, digamos, porque va a haber un momento en que tú sales de esa depresión, sales de esa circunstancia. ¿Cómo mantenerte en el camino? ¿Cómo mantenerte en ese, digamos, con buen ánimo, con esperanza? Vamos a seguir en la misma línea. Ajá. Si la desconexión con la vida me lleva a la depresión, conectarme constantemente con la vida es la tarea. Entonces, en lo cotidiano, tratar de que si yo reviso mi día, en el día me vea a mí. Hay personas que se dan cuenta lo que pensaron en la mañana, a la noche, después que desconectan de todo. Sí. Hay personas que se dan cuenta que están enojados ya cuando el hígado les explotó. Hay personas que se dan cuenta que amaban a alguien cuando esa persona se muere. Hay personas que le dicen algo a alguien cuando están obligados y a veces es tarde. Entonces, revisemos en la mañana al mirar el día o en la noche, miramos para atrás y decimos, ok, ¿cuántas veces estuve presente yo durante el día? Te aseguro que si empezamos a cuidar esos detalles, otra vez, no habría lugar para graves problemas. O sea, yo diría que una de tus recomendaciones sería siempre como que hacer una revisión de lo que te ha ocurrido en el día. Si yo siempre estoy... para cualquier circunstancia. Para saber si yo estoy ahí. Ok. El mayor pecado, entre comillas, del ser humano es tener una vida y no usarla. Exacto. Es dejar que los otros la usen, es ponerla en función de cosas que no son valiosas. Si tú... estuvieras obligado haciendo esto, seguramente no vería las horas de terminar. Pero como seguramente tú lo elegiste, lo puedes disfrutar. Entonces no pasa por hacer cosas buenas o dejar de hacer cosas malas. Pasa por hacer cosas o poner énfasis en cosas que se parecen a nosotros. Hay personas que, de hecho, dedican su vida a trabajos muy duros, que ganan poco dinero, pero es lo que les entusiasma. Claro. Y llegan llenas. Y hay personas que tienen salarios 100 veces más altos, que están en oficinas con aire acondicionado y terminan enfermas. Entonces no pasa por lo que nos pasa, pasa porque si eso que nos pasa se parece a nosotros. Si eso empezáramos a cuidarlo, te aseguro que el planeta cambiaría, no sé si de la noche a la mañana, pero en poco tiempo. Sería siempre ideal que uno pudiera trabajar en lo que a uno le apasiona. Bueno, pero fíjate, no siempre podemos. Claro, por eso. Y te voy a dar el ejemplo. Ajá. Hablando, yo te decía, recién te decía, cuando llegué bajaba cajas, trabajaba en las tiendas Target y bajaba cajas de noche. Si yo pensaba solamente en que bajaba cajas, hasta me hubiera sentido hasta ciertamente indigno, pero digo, si yo he hecho otras cosas mejores en mi vida que hacer esto. Claro. Pero en realidad pensé, tenía un grupo, yo trabajaba en North Miami y tenía un grupo, eran afroamericanos, yo no hablaba muy bien inglés, yo no muy bien español, y mi interés todas las noches era ver cómo me llevaba mejor con ellos. Yo bajaba cajas, pero mi enfoque estaba puesto en ver cómo me llevaba bien con ellos, que no me costaba, porque lo disfrutaba. Entonces el bajar cajas era insignificante. Cuando una persona está trabajando, no sé, de teller de un banco y siente que lo que él estudió fue altas finanzas, no tendría que estar de cajero de un banco o de gerente. Exacto, sí. Pero esa persona, mientras es teller del banco, pone énfasis en ayudar a cada persona que viene a mirar a los ojos, a preguntarle qué necesita, a hacer bien su trabajo, al final del día se va a sentir realizado. Y seguramente va a llegar a ser gerente.
Entonces, no pasa por lo que hacemos, pasa por la forma en que impregnamos nosotros con nuestros dones o nuestras capacidades lo que hacemos. Yo te preguntaba al principio que cuál era tu propósito, el tuyo. Y a veces es difícil encontrar eso, ¿no? Encontrarle a uno mismo, ¿no? Sí. Oye, ¿cuál es mi propósito? No sé que no todo el mundo se lo pregunta, ¿no? No todo el mundo se pregunta, oye, ¿cuál es mi propósito en la vida? Ya es una pregunta de una pequeña minoría, es cierto. Ahora, pero es bueno hacerse esa pregunta. Claro, bueno, es fundamental. ¿Por qué? Y porque es como que tú tomaras un vuelo a Miami, sin saber a dónde ibas, te bajas a Miami y tú dices, ¿dónde estoy? ¿Y para qué fue que vine? ¿Para qué? Entonces, da igual que hayas venido si no sabes para qué viniste. Claro. Entonces, si no conozco mi propósito, es tener una vida, implica una cantidad de horas por día, un cuerpo, unos recursos, y no sabes para qué los tienes. Es tan significativo como eso. Es entender que la vida tiene un propósito y el propósito de la vida es fundamental reconocerlo y que de gran parte lo que llamamos felicidad o la realización personal depende de eso. Porque si tú no sabes para qué viniste, vas a decir que sea cualquier trabajo, te vas a juntar con cualquier gente, vas a vivir en cualquier lugar porque todo da igual. Exacto. Y a partir de estar ahogándote con todas esas circunstancias, vas a decir, bueno, esto es lo que yo no soy, esto es lo que yo no quiero. Y te vas a dar cuenta para qué viniste, pero allá a los 80 años antes de irte. Para aquellos que se hacen esa pregunta, deberían revisar, y de manera sintética, porque la respuesta puede ser más larga, pero si observan su vida hacia atrás y observan qué hacían, qué estaban haciendo, más allá de que sea un trabajo o no, qué hacían, cuando ustedes se sintieron felices haciendo algo, van a darse cuenta que eso que hacían además era celebrado por otros, que no es casual. O sea, los otros te valoran por algo que a ti te hace feliz. Y a su vez es algo que tú harías de todas maneras. Porque vas a descubrir que muchas veces lo hiciste sin ni siquiera estar motivado, pero eso te paró a hacerlo. En mi caso, conversar, por ejemplo, y este caso siempre lo cuento, yo tenía 5 o 6 años, vivía en Argentina, yo soy argentino, y en Argentina un varón de 5 o 6 años, en un pueblo hace 45 años, que no le gustara el fútbol, era condenable. Lo ponía en un lugar de la sociedad terrible. Yo elegía no jugar al fútbol porque no aguantaba estar encerrado en una cancha de fútbol, porque lo que quería era ver a mis vecinas que eran señoras para conversar con ellas. Porque ese era mi don. Entonces, hay algo que hacemos en la película El secreto de tus ojos. No sé si la versión americana, pero la versión argentina. Sí, la argentina, sí. Que es la original. Descubren al delincuente, al asesino, a partir de una pregunta, y es ¿qué le apasionaba? Y dicen, bueno, el fútbol. ¿De qué club era? ¿De tal? ¿Cuándo juega? El domingo. Vamos a buscarlo ahí. Porque aún cuando le estés escapando a la policía, hay algo que no vas a dejar de hacer. Si nosotros buscamos eso y ponemos énfasis en eso, a veces de convertirlo en un hobby, si no podemos convertirlo en un camino profesional, o en una tarea, o ver si eso lo podemos adaptar a lo que ya estamos haciendo. Pero si lo incorporamos, te aseguro que la vida cobra sentido. Julio, estamos ya concluyendo, pero no me quiero ir si antes escuchar de ti una palabra de aliento justamente a este público que en su mayoría está en la diáspora venezolana, sí. ¿no? Un público venezolano que está afuera y ve circunstancias que le rodean que le tumban el ánimo, un poco lo que hablábamos durante todo el programa. Sí. ¿Qué palabra de aliento le das a esa gente, sobre todo cuando ve ese término presente siempre, desesperanza? Ok. Primero que la esperanza no depende de lo que suceda. La esperanza es un recurso interno del ser humano. Es decir, si yo voy a tener esperanza cuando me dé una noticia, en realidad soy un vago. Porque la esperanza me la dieron por dentro, no viene por fuera. Entonces yo te diría que mucho más depende de los venezolanos, no de lo que pasa en Venezuela, o de las situaciones del gobierno o de la política venezolana. Mucho depende de lo que sostengan dentro de ellos. Acá hay un tema, y lo he hablado varias veces, de hecho cuando he ido a Venezuela he hablado un poco de esto, ¿no? Una vez hice una conferencia que se llamaba Elijo triunfar con lo que tengo. Y yo decía, cuando todo se cae, lo único que no se cae, si estamos vivos, somos nosotros. Y el mayor recurso de Venezuela es el venezolano. Lo que pasa es que seguimos pensando que es algo más. Es el petróleo, Y esas son formas en las que nosotros podemos, administrar los recursos que nos ha dado Dios de alguna manera en la tierra. Pero lo que hace, digamos,
Si Venezuela no estuviera llena de venezolanos, se llamaría se llamaría Colombia, se llamaría Suiza, se llamaría... Pero lo que hace que Venezuela sea Venezuela es por ustedes. El mayor recurso de Venezuela son los venezolanos. Cuando ustedes empiezan a mirarse a ustedes con el valor que tienen por ser quienes son, te aseguro que no elegirían ningún gobierno que fuera en contra de eso. Pero claro, pasa como, imaginemos esto, yo soy un hombre que tiene baja autoestima porque no se conoce. Me caso con cualquiera. Claro. Entonces uno ve de afuera y dice, ¿cómo Julio se puede casar con esa mujer que lo golpea, le roba? El problema no es la mujer. El problema es que él la eligió sin saber quién era. Claro. Porque si yo sé quién soy, no elijo a esta mujer. No porque sea buena o mala, sino sé porque sé que no lo merezco. Entonces aquí esa pequeña vuelta de tuerca tiene que ver con cada venezolano y tiene que ver con la visión que ustedes tienen acerca de ustedes mismos. Por eso es algo que no se va a lograr de la noche a la mañana ni con un cambio político. Cierto. Los cambios políticos van a ocurrir, eventualmente van a ocurrir. Claro. Pero la forma de sostener un país es con la conciencia del pueblo. Gracias, Julio. De verdad que, bueno, yo creo que sin duda alguna Dios te ha bendecido en tu forma de comunicar. Gracias, igualmente. Hermano, gracias. Dios te bendiga y gracias. Gracias. Bien, amigas, amigos, así concluimos. Nos dejamos con este mensaje. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad, pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Será hasta la próxima. Chao. Se les quiere. Sergio en la Noche fue presentado por San Ignacio University. Vive tu sueño. Gracias a los amigos de Muebles Caligaris.